Bueno, arrancamos de histología, dijimos que es la ciencia que estudia todos los distintos tipos de tejidos que hay en el organismo. Sabemos que un tejido va a estar formado por un conjunto de células, que esas células tienen características similares, pero al unirse van a cumplir con una función específica en el organismo. Sabemos que la unión entre tejidos van a dar origen a un órgano. ¿Cómo clasificamos los tejidos? Los tejidos se van a clasificar dependiendo del tipo y función celular, de las características que presenta la matriz. Cuando hablamos de la matriz hacemos referencia a la material extracelular, también la relación que hay entre célula y matriz. Los 4 tipos de tejidos que vamos a ver, y lo más importante, son el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Cómo podemos clasificar los tejidos? Los tejidos los podemos clasificar en 2 grupos grandes. Un grupo va a estar dado por células que van a estar poco modificadas, y el otro grupo va a estar dado por células que están muy modificadas. En aquel grupo que tenemos células que se encuentran poco modificadas, vamos a encontrar los tipos de epitelios, tejidos epiteliales, cuya función van a revestir, revisten, protegen los órganos, y también tiene una función importante que es la de secreción. Cuando hacemos referencia a la secreción, hablamos de las glándulas, que sabemos que cada glándula secretan sustancias que son importantes para el funcionamiento del organismo. Con respecto a otro grupo importante, vamos a tener los tejidos conectivos. Dentro de los conectivos tengo el conjuntivo, cuya función va a ser de conectar los órganos y tejidos cartilaginosos y óseos. Entre el cartilaginoso y el óseo, la función fundamental es cumplen la función de sostén en el órgano. El otro grupo importante donde vamos a encontrar que van a haber células muy modificadas, vamos a encontrar las de tipo musculares. Dentro de las musculares vamos a tener tejido muscular liso, que es aquel que me va a permitir el movimiento de las vísceras. El estriado me permite el movimiento de los músculos. El cardíaco me va a permitir el movimiento de la función cardíaca o del órgano del corazón. Dentro de este grupo vamos a encontrar el tejido nervioso, cuya función es coordinar el organismo en sí. Si ustedes observan en este tipo de filminas, son distintos preparados histológicos que uno prepara en el laboratorio de anatomía para ver qué tipos de alteración o si hay presencia de una neoplasia. Recordemos que la neoplasia hace referencia a la formación de nuevas células. Ahí vamos a encontrar un ejemplo, un corte histológico de un tejido conectivo, el tejido nervioso, tejido muscular y el tejido epitelial. De esta manera se ven preparados en el microscopio cuando uno lo prepara. Con respecto al tejido epitelial, podemos hablar que tiene varias características. Aquella forman una cubierta protectora en las superficies del cuerpo, tapiza las cavidades corporales, cubre los tractos digestivo, respiratorio y excretor, también en el aparato reproductivo, forman los recubrimientos internos y externos de la mayoría de los órganos, se caracteriza por ser un tejido avascular. Cuando hacemos referencia a la palabra avascular, significa que no tiene vascularización. También una función importante de este tejido epitelial que se caracteriza en gran modo porque forma todo lo que es la piel. Sabemos que la piel es el órgano más extenso y más grande del cuerpo humano. También dan origen a las glándulas. Vamos a ver que dentro de las glándulas vamos a encontrar glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Recordemos un ejemplo de este puede ser el páncreas. Si ustedes se acuerdan que el páncreas decíamos que es una glándula mixta, ya que tiene una porción endocrina que va a formar las hormonas, como es la insulina y el glucagón, y otra porción exócrina que forman, ¿no es cierto?, los jugos pancreáticos, forman esos jugos y lo liberan al duodeno para que se produzca o se complete el proceso de la digestión.
Las células que lo forman están fuertemente adheridas unas con otras. Generalmente la parte superior de la célula está expuesta al medio exterior o a un espacio interno corporal. Nosotros vamos a encontrar los distintos tipos de células que encontramos en nuestro tejido epitelial. Son células planas, o también llamadas escamosas. Se caracterizan por ser delgadas y aplastadas. Si ustedes observan acá en la parte derecha, vamos a ver un corte histológico donde observamos distintos tipos de células cuyas características se ven aplanadas. Después encontramos las células cúbicas. Son cilindros cortos que parecen cubos o dados. Este tipo de células son aquellas que van a formar las glándulas, los distintos tipos de glándulas. Inclusive las cúbicas son aquellas, los hepatocitos, que dijimos que los hepatocitos es la unidad fundamental del hígado. Otro tipo de células que vamos a encontrar son las prismáticas, o también llamadas columnares, cuyas características es que tienen forma de columnas. Si ustedes observan en este corte, el núcleo se encuentra usualmente cerca de la base. Sabemos que todo este tipo de células que yo le he ido nombrando se ubican por encima de una membrana. Esa membrana se llama membrana basal, que sirve de base para la ubicación de los distintos tipos de células. Según la exposición de las células en el tejido epitelial, vamos a encontrar una exposición simple, es cuando observamos una sola capa de células. Usualmente se caracterizan donde hay secreción y absorción. También vamos a encontrar los estratificados, se caracterizan porque sobre la base o la membrana basal van a estar formados por 2 o más capas de células. Y otra característica fundamental son los pseudoestratificados, que aparentan estar en capa, pero no es así. Lo que sucede es que no todas las células llegan a las superficies libres del tejido. Si ustedes observan estas células que se ubican sobre la membrana basal, van a ver que parece que fueran columnas de células, pero en realidad no son columnas. Aparentan estar formadas en forma columna, pero se caracterizan porque esas células que encontramos no van a llegar a la superficie. Por eso es muy importante poder diferenciar los distintos tipos de tejidos que vamos a encontrar, dependiendo de la distribución de las células. Acá, por ejemplo, en esta, podemos ver que la clasificación de los tejidos, vamos a ver que estas células se encuentran sobre una membrana basal, son células aplanadas por lo general, que están formadas por una sola capa de células. Acá encontramos células cúbicas. Ejemplo de las células cúbicas, los hepatocitos que se encuentran en el hígado. Estas son células cilíndricas o columnares que se caracterizan porque en el exterior están formadas por microvellosidades. Esas microvellosidades son parte, ¿no es cierto?, de las células que están en movimientos permanentes, que muchas veces sirve de barrido protector, o muchas veces sirve para captar distintos tipos de sustancias. Estas células las vamos a encontrar sobre todo en el duodeno, que es donde se produce, ¿no es cierto?, la absorción de nuestros nutrientes. Ahí observamos... Profe, sí. disculpe, ¿la E qué tipo de célula es? ¿Cuál? O sea, La que... E. Es una Sí. cilíndrica o Bueno. columnar. Que estas son muy características porque son más alargadas, y en el extremo vamos a encontrar microvellosidades. ¿Qué función tienen esas microvellosidades? Van a cumplir la función de protección y de absorción de sustancias o nutrientes. Luego tenemos este tipo de células, que este es por la ubicación de la célula, que se encuentra primero que nada sobre una membrana basal. Fíjense que son columnas. Esto se dice que es un tejido estratificado. Creo que no le escuché. ¿Tejido qué? Estratificado. Estratificados son aquellas que forman columnas de células. Y si ustedes observan, ahí tenemos una hilera, ahí tenemos otra hilera.
No importa que las características vayan cambiando, no importa que algunas encontremos cilíndricas y otras cúbicas y otras planas. Lo importante es que la ubicación se van a dar de esta forma. ¿Mm? Los principales epitelios de revestimiento que vamos a ver, vamos a encontrar dos grupos grandes. El primer epitelio es el pavimentoso y el segundo grupo es el epitelio prismático. Dentro del pavimentoso, los tipos de tejido que vamos a ver, vamos a encontrar primero tejido simple. Este tejido se caracteriza porque se van a encontrar en los endotelios. Los endotelios es el lugar que recubre, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos. ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿Qué tipo de estructuras encontramos? Es una capa formada por células planas. La vamos a localizar en las pleuras, en el pericardio, en el peritoneo, en las paredes de los alvéolos y también en los vasos sanguíneos. Recordemos que la pleura es una membrana que recubre nuestros pulmones. Tenemos una pleura visceral y otra parietal. La visceral es aquella pleura que cubre el órgano y la parietal es aquella que nos permite que los pulmones se fijen a la cavidad torácica. El pericardio, sabemos que es una membrana que cubre el corazón. El peritoneo, sabemos que es una membrana que cubre y protege todo lo que son los órganos del abdomen. Sabemos que en la pared de los alvéolos, a nivel de los pulmones, es donde se produce el intercambio gaseoso. Y los vasos sanguíneos, cuando hablamos de vasos sanguíneos, tenemos las arterias, las venas y los capilares. Dentro de este grupo importante vamos a tener los tipos de tejido estratificados. Dentro del estratificado vamos a tener dos tipos, el queratinizado y el no queratinizado. El queratinizado se van a encontrar formando las capas de la piel. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Justamente en la capa de la epidermis, que es la capa externa o la primera capa de la piel. Sin embargo, el tejido estratificado no queratinizado, que se caracteriza porque no tienen esta proteína, la queratina, se ubican en las mucosas. Se caracterizan porque están formadas por varias capas de células planas. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En la cavidad bucal, en el esófago, en la vagina, en el ano y en el recto. Con respecto al otro grupo importante que son los epitelios prismáticos, vamos a encontrar los tipos de tejidos simples y los estratificados. Dentro de los simples vamos a encontrar los ciliados, pseudoestratificados, van a estar formados por una capa de célula prismática con cilios. Los cilios son como pelos, que se encuentran en la superficie de las células. ¿Dónde lo vamos a encontrar este tipo de tejido? En los conductos respiratorios. Con respecto a los simples de borde estriado, está caracterizado porque está formado por una sola capa de células prismáticas con microvellosidades y células calciformes que se ubican ubicadas en forma alternados. El lugar donde vamos a encontrar este tipo de tejido van a ser en el epitelio del intestino delgado. Y con respecto al otro tipo de clasificación de tejidos estratificados, vamos a encontrar que se caracterizan porque están formados por tres capas de células prismáticas y lo vamos a encontrar en la bolsa lagrimal de la faringe. En la bolsa lagrimal es donde se encuentran o donde se conservan, digamos, las lágrimas que sirven para lubricar el ojo, y la faringe sabemos que es el órgano que se comparte tanto en el aparato digestivo como en el respiratorio. Con respecto al epitelio plano, vamos a ver que tenemos hacia la izquierda, vamos a encontrar una imagen del epitelio plano simple. Este epitelio va a estar apoyado, ¿no es cierto?, siempre sobre una membrana basal, que se caracteriza por ser delgada. Va a estar formado por capas de fibras proteicas. ¿Qué función va a cumplir la membrana basal? La función de esta membrana es anclar a la célula que se encuentra por encima de ella.
Y hacia su mano derecha tenemos un gráfico de lo que sería un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Dónde vamos a encontrar los no queratinizados? En las mucosas, donde vamos a encontrar con una membrana basal y vamos a encontrar con distintos tipos de células o ubicadas en forma de columna que van a dar origen a este tipo de tejido. Para poder diferenciar y poder estudiar entre qué significa queratinizado y no queratinizado, que sabemos que la queratina es una proteína que va a dar lubricación y protección a la piel. Yo el otro día le decía a los chicos, para que no se olviden y no se confundan, relacionemos el champú. Vieron que hay champús que vienen con queratina y otros sin queratina. ¿Qué función tiene la queratina en el champú? Dar que el pelo se ponga suave, que sea sedoso y brille. Bueno, eso justamente es la función de la queratina, que es la proteína que se encuentra sobre todo en la piel. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Este es Pero hay distintos tipos de queratina, ¿no? ¿No te escuchas qué dijiste? Sí, hay distintos tipos de queratina. Sí, distintos tipos de proteínas como están formadas en la composición química. Pero en realidad en la piel hay un solo tipo de queratina que es la que nos da protección y nos lubricación. Ah, listo, gracias. Bien, acá vamos a encontrar un ejemplo de un corte histológico donde observamos, ¿no es cierto?, un epitelio plano simple. El epitelio plano simple es justamente sacado del endotelio, que es la pared interna que recubre los vasos sanguíneos. Ahí encontramos, por ejemplo, un corte histológico de la epidermis, que está formado por un epitelio plano estratificado, queratinizado. La queratina se encuentra en la parte superficial y es aquella que lubrica y protege la piel. Mientras tanto, en la mucosa, en cualquier tipo de mucosa, cuando hablamos de mucosa, hacemos referencia, puede ser del peritoneo, cavidad bucal, vaginal, anal. Si nosotros hacemos un corte y tomamos una muestra de tejido, vamos a ver que van a estar formados por un epitelio plano estratificado. Fíjense acá cómo se ven las columnas de células, pero no queratinizado. Importantísimo de poder diferenciar entre el queratinizado y el no queratinizado. Este es otro tipo de corte histológico, epitelio prismático. Dentro del mismo vamos a encontrar un epitelio prismático monoestratificado que se caracteriza por estar formado por microvellosidades. Estas vellosidades por lo general cumplen función de absorción y lo vamos a encontrar en la parte del duodeno. Recordemos que el duodeno es la primera porción del intestino delgado, donde se produce casi el gran porcentaje de la digestión. Sin embargo, a esta parte de la derecha vamos a encontrar un epitelio prismático pseudo estratificado con cilios. Los cilios son pelos que sirven de protección y por lo general este tipo de epitelio los vamos a encontrar en el tracto respiratorio de nosotros. Ahí también observamos, por ejemplo, cortes histológicos, como sería el esquema y cómo se observa en el microscopio, acá en un pseudoestratificado. Fíjense, acá se ve mejor bien la diferencia entre el monoestratificado y el pseudoestratificado. Estratificado porque fíjense, las células se encuentran en forma de columna. En cambio, en el pseudoestratificado, pseudo significa falso, estratificado, que parece a simple vista que está formado por varias columnas, pero si ustedes observan, está formado por una sola célula, que la característica fundamental de la misma no llegan a la superficie. Profe, ¿Sí? ¿qué diferencia hay entre microvellosidades y los cilios?
Las microvellosidades, lo que yo te expliqué, por lo general, se encuentran sobre la superficie de las células y cumplen función de absorción. Mientras que los cilios son los pelos que sirven de barrera protectora y nos protege de cualquier microorganismo o de cualquier sustancia extraña que nos pueda dañar a nuestra salud. Por ejemplo, los pelos de la nariz que encontramos dentro, bueno, por ahí uno se lo arranca, esos son cilios. Que los pelos están por algo, justamente. Sirven, primero que nada, para poder calentar el aire que respiramos y también sirve como una barrera protectora, para que todos los patógenos o todas sustancias tóxicas que puedan ingresar y causar un daño quedan retenidos ahí y luego a través de la secreción de los mocos actúan como defensa y eliminamos esas retenciones que podemos hacer en los pelos. ¿Te quedó claro? Esa será la diferencia entre microvellosidades y los cilios. Sí. Gracias. Sí. Bien. Ese es otro tipo de corte histológico donde observamos el epitelio columnar o mono estratificado. Mono significa uno, está formado por una sola capa de células y dan la presencia de células caliciformes. Este tipo de células, por lo general, se encuentran en la parte del aparato respiratorio. Ahora es como que es una introducción general. Después cuando veamos, que ustedes en la parte la van a ver el año que viene, respiratorio, seguro que la van a ver más profundo, detallado por cada aparato. Tenemos ahí, por ejemplo, un ejemplo de un epitelio prismático simple. Epitelio prismático pseudoestratificado. Volvemos a decir lo mismo, fíjense la diferencia, pseudoestratificado. Va a estar formado por una sola columna de células, que si uno lo ve así, se ve como si están formadas por varias células, y una característica de este epitelio prismático es que en su exterior o sobre su superficie vamos a encontrar los cilios. Dijimos que por lo general se ubica en todo lo que son los órganos del tracto respiratorio, justamente lo vamos a encontrar en la tráquea y en los bronquios. Para poder hacer un repaso de lo que era el tejido epitelial, vamos a ver que dentro de las células que forman nuestro tejido pueden ser distintas formas. Células planas, que presentan esta característica, células cuboides, en forma de cubo, células columnar o prismáticas, células en forma de esfera o cuboide. ¿Dónde encontramos el tejido epitelial? Para que quede bien claro, cumple una gran importancia en el organismo, ya que nos protege los distintos tipos de órganos internos y también van a formar glándulas. Dentro de las glándulas, un ejemplo serían las glándulas del páncreas, glándulas sudoríparas. Dentro del tejido epitelial vamos a ver lo que son las glándulas. Esta morfología o esta forma, si ustedes observan acá, van a ver como una profundidad que esa misma va a estar recubierta por distintos tipos de células. A su vez, vamos a encontrar en su interior un conducto que va a servir para poder eliminar, ¿no es cierto?, todos los productos que vaya a producir las células excretoras. En este caso, este sería un ejemplo de una glándula exócrina. Esas células segregan sustancias y esas sustancias son eliminadas por un conducto común hacia el exterior. Y acá tenemos una glándula endocrina donde observamos que también va a estar formada por una porción secretora, que es donde se produce la secreción, y van a estar formados por un conjunto de capilares que todo vierte su contenido hacia un ducto o un conducto común
y llevan su jugo hacia el interior del organismo. Por ejemplo, si observamos, hay un gráfico de lo que serían las glándulas exócrinas, distintos tipos de glándulas. Un ejemplo de glándula exócrina, ¿qué ejemplo me darían ustedes? ¿Cuál puede ser una glándula exócrina? Sudorípara. Muy bien. ¿Qué más? Si ustedes observan la forma que tiene. La ósea, ¿Cuál sería? glándula ósea. ¿Glándula ósea? Ajá. No, no sé a qué hace referencia la glándula ósea. ¿Qué va a secretar la glándula ósea? No sé a qué hace No tendría- referencia a la glándula ósea. No sé qué idea tenés. No, me parece que me confundí. Ah, bueno, no. Está muy Me bien. parece que me confundí. No, Profe, no. lagrimal. Lagrimal es una glándula, muy bien, exócrina. También ayer uno de los chicos me dijo la glándula mamaria. Tiene razón, la glándula mamaria materna, cuando está en época de lactancia, ¿qué van a hacer? Sabemos que si está en la glándula mamaria, vamos a encontrar los vacinos que van a producir la leche, luego esas leches van a ser conducidas a través de los conductos galactófagos y se unen y salen hacia el exterior a través del pezón. Ese sería también un ejemplo de una glándula exócrina, ya que su Profe, sustancia la elimina o la vuelca al exterior. Sí, la saliva también. las glándulas salivares, perfecto, también. Vamos a ver después más adelante que en las glándulas salivares encontramos distintos tipos de glándulas salivares, las que se encuentran por debajo de la lengua, en la parte incisiva, hay distintos tipos de glándulas, perfecto. Muy bien. Ahí encontramos, por ejemplo, un corte histológico, donde observamos las células, cómo están formadas, la porción secretora que van a secretar las sustancias, que puede ser una hormona o cualquier otro tipo de sustancia. Eso las vuelcan hacia su conducto excretor y a través del conducto excretor es eliminado hacia el exterior. Esto sería también una glándula exócrina, lo que serían los acinos del páncreas. Profe, ¿qué es? Esto sería un ejemplo de un corte histológico del páncreas. Si uno corta el páncreas, un corte, cualquier tipo de corte histológico, vamos a encontrar que el conjunto de células que son las secretoras se llaman acinos, que son como pequeñas lagunas que se ubican y en conjunto secretan y son eliminados hacia el exterior. Eso se llaman acinos. Los pacientes, por ejemplo, los diabéticos, sabemos que los que son diabéticos tienen un problema justamente en el páncreas, en la porción esta, a nivel de los acinos, ya que sus células están destruidas y no producen la insulina necesaria para poder mantener el control de la glucemia. Por eso es que el paciente necesita administrarse por vía externa, si se puede decir, la insulina para poder nivelar los niveles de glucemia o de azúcar en sangre. Un ejemplo de las glándulas endocrinas, dijimos la porción endocrina del páncreas, y también tenemos un ejemplo, serían las glándulas endocrinas de la tiroides. Ya sabemos que las tiroides son dos glándulas que se encuentran en el cuello y son aquellas encargadas de manejar metabólicamente todo el organismo. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe.
Bueno. Vamos a ver, hemos descrito más o menos así en general. Fíjense que hay muchas láminas de histología, pero está fácil de entender y de estudiar. Otro tipo de tejido es el tejido conectivo. Es aquel que va a unir y sirve de soporte para otras estructuras del cuerpo. Prácticamente todos los órganos están cubiertos por este tipo de tejido y también provee de amortiguamiento. Cuando hablamos de amortiguar, significa protege al organismo. Las células están separadas por una sustancia intercelular compuesta por fibras incrustadas en la matriz. Esas sustancias se caracterizan por ser sólidas, pueden ser líquidas o gelatinosas. Dentro de este tejido conectivo vamos a encontrar los tejidos conjuntivos, adiposo, cartilaginoso y la sangre. Sabemos que la sangre es un tejido conectivo. Dentro de este tejido vamos a ver que están formados por distintos tipos de componentes. Vamos a encontrar células Profe, no sé propias. si es mi wifi o se cortó el volumen. Ahí, hola, ¿me escuchás ahí? Se escucha, profe. Bien. El componente del tejido conectivo, podemos decir que nuestro tejido conectivo va a estar formado por células propias del tejido o por fibrocitos. Dentro de esta célula vamos a ver los adipocitos, que son aquellos que dan origen a las grasas, que tienen un gran poder a nivel energético. Otro componente son las células emigrantes procedentes de la sangre. Vamos a encontrar los fagocitos, los linfocitos. Profe, se escucha silenciado. ¿El resto me escucha, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Nico, escucho bien. fíjate si es la señal o la compu. Fíjate. Fíjate, probá ahí, que ahora justo, espera que vamos a cortar la afirmación, y justo ahí se nos van a cortar.